Hola, muy buenas tardes desde Barcelona. Saludamos Latinoamérica, saludamos a México. Alina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, desde México. Buenas tardes, María Dauder desde Barcelona y nosotros acá en México a la 1 de la tarde, como siempre, esperándoles y agradeciéndoles su presencia, agradeciéndoles que nos compartan con sus audiencias en Facebook. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un lujo de recibir a Sonia M. Blanco. Querida Sonia, estamos de manteles largos por recibirte. Muchísimas gracias por separar tiempo en tu agenda. Preséntate con nuestra audiencia, por favor, Sonia. ¿Qué haces, Sonia? ¿Qué te dedicas? Platícanos. Ahora mismo me estoy dedicando a un montón de cosas, porque, a ver, aparte de ser licenciada en psicología y trabajar de psicóloga, también soy madre, y eso implica que se me ha triplicado la tarea en estos tiempos. A ver, no tengo queja, ¿eh? Tengo que reconocer a ver, que se están esforzando un montón y están haciendo que mi trabajo sea mucho más llevadero. Pero bueno, ese es un trabajo extra que me ha tocado ahora en estos últimos meses. Soy licenciada en psicología, soy codirectora del Centro Programa Despierta en Asturias y bueno, pues llevo muchísimos años, y es que ya creo que he perdido la cuenta, entre 10 o 15 años más o menos llevo dedicándome a trabajar especialmente con el tema de las altas capacidades intelectuales, tanto en infancia como en la etapa adulta. Y bueno, pues continúo, aunque tengo un poquito más aparcado, cómo empezó todo esto, ¿no? Que fue, o sea, todo mi impulso, toda mi pasión empezó a través un poco a lo mejor de lo personal y empecé a crear una serie de blogs y de páginas a través de redes sociales para tratar este tema en concreto de las altas capacidades y luego también sobre educación un poquito en general. Pues Más muy o bien. menos, más o menos. Muy bien, muy bien. Por ese gusto de, aparte de ser especialista en altas capacidades, comunicar y transmitir ese conocimiento y esa información. Hoy vamos a hablar de la capacidad de afrontamiento de las adversidades de las personas con altas capacidades. Y tú nos vas a explicar qué papel juega en la intensidad emocional. Claro. Cuéntanos. Mira, a ver, sabemos, sí, porque cada vez se habla más del tema emocional, ¿no? Y la importancia que tiene dentro de las altas capacidades. Pero aún así, a veces tengo la sensación de que cuando hablamos de intensidad emocional parece que nos estamos refiriendo solo a intensidad en un sentido negativo. Es decir, se percibe todo con muchísima más pasión, lo cual implica que los enfados sean mayores, ¿no? Las reacciones al enfado son a veces percibidas desde el exterior como desmesuradas. La tristeza, ¿no? Ese enfado, la tolerancia a la frustración, es decir, parece que a veces nos estamos centrando solamente en que se siente mucho más y muchísimo peor. Y no necesariamente. Eso es una parte. Pero jamás deberíamos de desatender el resto de esa intensidad o el resto de implicaciones que tienen también esa intensidad, ¿no? Porque cuanta mayor intensidad emocional se tenga, mayor pasión vas a poner en aquello a lo que te quieres dedicar. Lo observamos desde que niños y niñas son muy chiquititos. Cuando decimos, que además sabemos que eso suele ser una de las características que más suelen llamar la atención, que desde que son muy, muy, muy pequeños se pueden pasar horas dedicándose a un tema. Dependiendo de la edad que tengan, pero si resulta que le encantan los puzzles, se puede tirar horas haciendo un puzzle, y a lo mejor tiene 2 añitos. Si le encanta la música, se puede tirar horas escuchando, no solamente escuchando música, sino que te das cuenta de que estás sintiendo la música. Mira, por ejemplo, yo siempre les digo a mis hijos que tienen sobredotación intelectual, que ellos siempre traen cargando una lupa, ¿no? Y es la lupa que magnifica toda esa emocionalidad. Entonces, es como me ha ayudado a hacerles entender que esa emocionalidad sea
para cuando están como muy enojados o para cuando están como muy felices, que parece que la casa va a estallar de emoción porque han tenido un logro y están desbordados y gritan y suben la música a todo volumen y alzan y brincan y corren y tal, ¿no? Y entonces generalmente esa lupa, que les digo que siempre traemos cargando, sobre todo cuando pasan por procesos de tristeza o de depresión o cortaron a la novia, le digo, ve con tu lupa, quita un poco la lupa y vete un poco a la neutralidad, ¿no? Porque sí es cierto que esa lupa que llevamos cargando todo el tiempo nos hace magnificar las cosas y a veces nos dicen algo muy pequeñito y tú lo sientes como una gran ofensa, ¿no? Claro, Entonces, pues eso es la lupa de la emocionalidad y que tenemos el control de ponerla aquí y de poder ponerla y de poder quitarla como me quito ahora las gafas. claro. Y yo poder decidir de tener el control cuando quiero magnificarlo, cuando son realmente cosas muy positivas que ocurren en mi vida y que quiero más de eso, a cuando estoy muy triste o me siento muy agredida por una situación, ¿no? Claro, por eso mira, me encanta eso que acabas de decir. Me encanta porque eso lo que tiene que hacernos pensar es la importancia de conocer que tenemos una lupa. Primero tenemos que saber que tenemos la lupa, porque de lo contrario podemos tener la sensación de que lo que nos sucede es que estamos ciegos o que los demás están ciegos y que los únicos que somos capaces de ver somos nosotros, cuando en realidad lo que estamos es manejando una lupa. Y eso es importante, muy importante conocerlo, porque forma parte de saber aprender cómo somos cada uno, ¿no? Y aceptarse tal cual se es. Y ahí está también la implicación. Si tú sabes que tienes una lupa tal y como dices, tienes la posibilidad también de ponerla en los momentos en los que sabes que te conviene ponerla y quitarla. Porque ahora mismo es mejor quitar la lupa y dejarme un poco de neutralidad, de tranquilidad. Es complicado, o sea, no es, lo cierto es que no es sencillo, no es tarea sencilla, ¿no? Porque manejar la intensidad, a veces cuesta muchísimo. Fíjate, Sonia, que yo también, mis hijos, así como yo les digo lo de la lupa, ¿verdad? Obviamente no se quedan callados. Entonces, mi mami, es que tú eres como un Ferrari cuando te enojas. Sí. De 0 a 3 segundos a 100 kilómetros por hora. Y entonces imagínate controlar un Ferrari que va, y si no tienes el control, va y se estampa, se estrella, ¿no? Entonces, en ese terreno es en el que estamos ahora. Claro, exactamente, porque se trata también de analizarse uno mismo. A lo mejor es justo en el momento en el que estás, en el que ese Ferrari acaba de arrancar y ya pasó directamente a 100 kilómetros por hora, en ese momento a lo mejor no es el momento más adecuado para decirle frena, no, porque si pega un frenazo va a salir disparado. Entonces, es muchísimo mejor a lo mejor esperar que vaya ralentizando, que ralentizará. Cada uno se necesita su tiempo, a algunos les sucede a lo mejor un poco de manera más inmediata, ¿no? Esos altibajos que a veces conocemos, ¿no? De decir, ahora mismo está aquí, pero cabe la posibilidad de que vuelva a estar aquí. Pero algunos necesitan un poquito más de tiempo. Y cuando en ese momento el coche ya vaya frenando, ya vaya más despacito, ahí sí se pueden abordar mucho más los temas. Sí es importantísimo abordarlos de una manera adecuada, porque algo que puede ser también muy habitual con el tema de este tema de la intensidad es que pueden llegar, cuando empiezan a disminuir la velocidad, ¿no? Pueden llegar en ese momento a ser conscientes de cómo han actuado, incluso de verse a sí mismos en aquel momento y sentirse tremendamente horrorizados. Ya no rechazar a los demás, no, sino que es que se llegan a rechazar a sí mismos. Hay una cosa que yo escucho muchísimo y es a mamás describiendo cómo sus hijos se autocastigan. Después de que les ha pasado la rabieta, después de que les ha pasado ese cabreo tan sumamente grande o que han contestado mal, que han explotado, de repente cuando están tranquilos se echan a llorar y se autocastigan.
Entonces es importantísimo también aprender a manejar esas situaciones, ayudarles a que reconozcan sus errores, de que, bueno, a lo mejor conviene ir poco a poco, como tú bien dices, saber que tienes esa lupa y que eso, en ese momento tienes la lupa puesta y esto tienes que conocerlo para que no atraviese el rayo y acabe ardiendo, ¿no? Tal cual. Entonces hay que aprender a manejarlo, pero también con muchísimo cuidado, porque esa intensidad no desaparece. Y a veces esa intensidad, después de haber explotado contra uno, la vuelven contra ellos mismos. Pues sí. Y hablando de lo que estamos viviendo ahora, de esta situación única en la historia, casi casi, Sí. que altas capacidades y confinamiento, felizmente confinados, ¿qué opinas? Bueno, hay de todo, por supuesto, y claro que hay excepciones y que depende de muchísimos factores. Si se encuentran a gusto, se encuentran adaptados en el cole o en el instituto, y los niños y niñas, me estoy refiriendo lógicamente. Y bueno, los adultos en el trabajo también, ¿por qué no? Si te encuentras bien, te sientes a gusto y estás, bueno, pues sientes que eres una parte importante, no la más importante, pero sí una parte importante, pues el confinamiento quizás haya costado un poquito sacarlo adelante. Pero cuando, bueno, estás ahí, pero estás tirando o teniendo la sensación de que estás tirando porque no te queda más remedio que tirar, pues en esos casos, y yo sinceramente conozco bastantes, muchos, el confinamiento de niños y niñas con altas capacidades lo han llevado genial. Muchísimo mejor a veces incluso que personas adultas. Lo han llevado genial. Hasta tal punto en el que a lo mejor hay niños que eran un auténtico caos, que se olvidaban el libro en el colegio cuando al día siguiente tenían un examen, pero es que también se olvidaban los deberes que habían hecho en casa y tenían que llevarlos al día siguiente. Y no era mentira, los tenían hechos, pero es que se los han dejado en casa. O no anotaban absolutamente nada en la agenda, se les pasaban desapercibidos a veces los exámenes, es decir, aparentemente eso, un problema de funciones ejecutivas, de organización, pues lo llamativo es cómo les ha venido de bien el confinamiento y lo mucho que han podido autoorganizarse, en el que han tenido a lo mejor algún tipo de apoyo por parte de las personas adultas, de su padre o de su madre o de la persona con la que estuvieran conviviendo, pero esa capacidad para autoorganizarse y estar disfrutando del aprendizaje no lo habían experimentado nunca. Precisamente quizás por eso, por tratarse de lo que se trata, de una situación tremendamente extraordinaria, desgraciadamente extraordinaria, pero de la cual también podemos aprender muchísimas cosas. Y una de ellas quizás es eso. Y es algo que a lo mejor deberíamos de meditar y preguntarnos mucho, mucho, cuál es el motivo por el que, o en qué estamos fallando, todos, y me incluyo, también yo, por supuesto. Siempre debemos, yo creo que en la crítica siempre nos deberíamos, la crítica social, los primeros que a lo mejor nos deberíamos de incluir somos nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal para que resulta que en esta situación tan sumamente, que ha generado tanto caos social, ¿no?, haya niños y niñas que se hayan visto beneficiados, que sientan que se hayan visto beneficiados, que les ha venido bien? Así es, así es. O sea, yo la verdad es que con la mayoría de niños de altas capacidades que he hablado durante el confinamiento, están felices porque pueden leer lo que quieran, porque pueden avanzar en temarios y adentrarse más en temas que les... Bueno, o sea, yo la mayoría de los que he hablado, y son bastantes, están encantados. Están, yo les digo, son los niños felizmente confinados. Porque se sienten, además, el hecho de tener las pantallas delante les protege de esta rareza que ellos sienten cuando están en el aula. Con lo cual no tienen estas situaciones de decir, ostras, a lo mejor ahora me miran, no, están en su casa con una pantalla y son capaces de, bueno, pues de hablar, de expresarse, de comentar, de compartir. Exacto. De pensar, o sea, y profesores lo dicen, ¿no? De decir, ostras, qué cambio lo que estabas contando tú, de
el caos se ha vuelto orden. Dices, ¿qué ha pasado aquí? Y sí, señor, están como madurando porque han de evolucionar. Y la verdad es que, dada aún la pandemia y el gran desastre mundial que está sucediendo, para ellos al menos ha sido un acompañamiento que les ha propiciado madurez personal y estabilidad en su orden y en su concierto. Sí, sí. Claro, Muchos. a ver, eso no quiere decir que no estén necesitando apoyo, claro que lo necesitan. Lo que pasa es que ahora mismo se les ha planteado una situación totalmente diferente. Entonces, al planteárseles una situación totalmente diferente, en lugar de abandonarse, ¿no? Sería lo que nos podría llegar a pensar, ¿no? Cuando de repente hay que tener en cuenta que si por ejemplo, observamos en lo que ha sido el curso escolar aquí en España, ¿no? Empezando en septiembre y comenzar el confinamiento a mediados de marzo, en realidad son dos cuartos, madre mía. 2/3, lo mismo en las matemáticas, ¿eh? 2/3 del curso. Y lo que se ha estado observando durante ese tiempo es eso, caos, constante caos, que parece que les cuesta incluso, es una pesadez hacer deberes, de estudiar, si puedo evadirme de esto y me voy a hacer cualquier otra cosa, lo hago, y de repente es como un antes y un después, y en este poquito tiempo, porque es poquito tiempo, a ver, se nos hace largo, lógicamente, pero en este poquito tiempo se ha observado semejante cambio, porque lógicamente todos podríamos pensar es que si alguien se ha mostrado tan caótico a lo largo de todo ese tiempo, continuaría en la misma línea de caos. De hecho, yo eso lo escuché muchísimo, ¿no? El decir, bueno, pues no vamos a avanzar materia, ¿no? Uno de los argumentos era, no vamos a avanzar materia, porque en realidad el que ya ha dado todo de sí en esto, la mayoría del curso, pues lo va a seguir haciendo, y el que estuvo vagueando seguirá vagueando, y el que hizo, pues no. Nos encontramos aquí excepciones que nos tienen que hacer pensar muchísimo, muchísimo, muchísimo acerca de cómo está diseñado el sistema educativo e incluso cómo cada uno de nosotros manejamos el concepto de lo que implica la educación. La educación formal, me refiero, lógicamente, desde los centros educativos. Así es, así es. Y hay no sé si es un falso mito o un tópico, y se dice, bueno, estos niños de altas capacidades son los típicos introvertidos que están en un rincón solos, sin amigos. Esto es así, y en el caso de que haya algún caso que sí que pueda suceder, ¿cómo se puede trabajar esto? Mira, con respecto al tema de la introversión, también a veces era como que, bueno, quizás a lo mejor un poco de culpa podemos haber tenido nosotros mismos. Como digo, la crítica siempre tiene que empezar por uno mismo, ¿no? A lo mejor desde mi propia profesión, porque parece que hemos estado difundiendo como una dicotomía, ¿no? En cuanto a personalidad, ¿eres extravertido o eres introvertido? Entonces, o eres lo uno o eres lo otro. Y en realidad tendríamos en todo caso que entenderlo como un continuo. De tal manera que en todo caso hablamos no de eres extravertido o eres introvertido, sino tienes una tendencia hacia la extraversión o hacia la introversión. ¿Qué es lo que sucede? En las altas capacidades sí parece ser que existe una tendencia hacia la introversión, pero a lo mejor lo que tenemos es que desmitificar la introversión. Tenemos que empezar por ahí. Habitualmente, desde distintas culturas, lo que se pondera mucho, se considera un valor importante, es ser extravertido, ¿no? Cuando vemos a lo mejor, sobre todo en los niños, ¿no? Lo vemos en los peques que van por la calle, como sea un niño que es súper abierto, que habla con todo el mundo, enseguida vamos para allá con él, es el simpático, ¿no? El simpaticón que siempre llama la atención de todo el mundo, ¡ay, qué salado, qué majísimo! Pero como veamos un niño que es más calladito, que a lo mejor no necesariamente tiene por qué ser tímido, sino que selecciona mucho con quién habla. Y entonces no disfruta tanto, pues de repente en un parque rodeado de 20 niños. No, no, no. A mí déjame, mira, pues solo cuando en ese grupo de 5 se vayan 3 y me queden 2, entonces yo entro, ¿no? Eso sería más una tendencia hacia la introversión. ¿Pero por qué eso es negativo? Es que a mí tengo que reconocer que me chirría muchísimo cuando nos encontramos niños así y el consejo es el de apúntale a un campamento porque tiene que socializar y tiene que hacer muchos amigos. ¿Pero por qué? Un problema es no tener ningún amigo, pero sobre todo para él mismo.
por el sufrimiento que le puede causar. Pero no necesariamente tiene por qué ser mucho más feliz una persona que tenga 10 amigos, mucho más feliz que una que tenga 1 o 2. Y a lo mejor esa persona tiene un montón de conocidos, pero para llegar a llamarle amigo, tiene que estar muy convencido de que realmente tiene esa categoría, o sea, que es amigo de verdad. Eso es una tendencia hacia la introversión. La introversión hay que conocerla simplemente y aceptarla tal y como es, no es mala, ni implica ningún tipo de trastorno, ni ningún tipo de problema, sino una serie de particularidades. Particularidades como, por ejemplo, que pues a lo mejor cuando están en grupos, a lo mejor un grupo de 5 o 6 personas y es una multitud tremenda. Y cuando, por ejemplo, hablamos de las altas capacidades y especialmente cuando hay esa sobreexcitabilidad de tipo sensorial, auditivo, de repente estar escuchando conversar a 5 personas a la vez es una sensación de caos tremenda en la cabeza y tiene la necesidad de irse para atrás. No son tímidos, es que no pueden tolerar en ese momento tal cantidad de información. Entonces se retraen. Luego, cuando probablemente se vaya calmando un poquito, pues entonces volverá otra vez a introducirse en la conversación, pero probablemente con 1 o 2 personas. Una persona introvertida habitualmente le encanta escuchar. Escucha mucho, interviene también. Pero las ideas más geniales y las respuestas realmente más importantes, ¿dónde las va a tener? No en ese momento cuando está hablando con esa persona, sino cuando después de estar madurando un montón de cosas y esa conversación llega a su casa, se mete en su habitación. En el caso de los adultos, muchos adultos que además me lo han dicho, dicen, a mí me pasa cuando me siento en el coche y cojo el volante, ¿no? Y si estoy solo, entonces me vienen un montón, empiezo a recordar toda esa conversación y me salen un montón de ideas. ¿Por qué? Porque necesitan su momento y su espacio personal para pensar y para meditar. Y esto también es importante conocerlo. Sí, sí, porque no implica un problema de sociabilidad en absoluto, ni de timidez. Simplemente es un estilo diferente de entender el mundo y que no se puede evitar. Pues entonces dejemos de intentar convertirlos en personas súper extrovertidas y ayudemos a que bueno, pues, se acepten a sí mismos tal y como son. Porque todo puede tener sus pros o sus contras en función de la situación en la que nos encontremos. Yo también, o sea, aquí le veo otro tipo de argumento. Vamos a ver, un crío que está en un nivel intelectual tal, que sus intereses, su rigor de conocimiento, su estructura verbal, su todo, está más cerca de un adulto que de un igual suyo. ¿Cómo puede encajar, por mucho que se esfuerce, con uno de su misma edad? No se puede. O sea, muchas veces estos niños que aparentan introvertidos, en el momento en que llegan a la universidad, donde encuentran a otros introvertidos no introvertidos como ellos, es donde hacen clac y se abren del todo. Exacto. Crean, o sea, explotan a nivel social y encuentran su mundo. Porque es ahí donde lo que hoy en día a mí me da mucha rabia. Yo siempre digo que los frikis no existen, que existen personas inteligentes y con intereses distintos. Pero estos a los que llaman frikis se encuentran y bueno, entonces es la bomba. Entonces yo pienso que también muchas veces es esta falta de empatía que los demás sienten hacia ellos, no ellos hacia los demás. Exacto, exacto. Que les apartan por sus temas de interés extraños, bueno, por situaciones y de una forma muchas veces no forzada. O sea, es, bueno, pues las hormonas, la situación, que se generan cambios sociales y yo pienso que esto es una de las causas también de estos chavales, que no es introversión, sino es una defensa porque no encuentran una afinidad por su, bueno, pues por su situación intelectual, que está muy por encima, porque han nacido así, de los chicos que les rodean en el grupo clase. Claro. Esa forma, además de entender la vida, como digo, no es que sea ni mejor ni peor que una persona que tenga otro tipo de tendencia hacia la extroversión. No es ni mejor ni peor, simplemente es diferente, pero también tiene sus ventajas.
Por supuesto. Tiene grandes ventajas. Tiene la gran ventaja de que hay mayor capacidad de introspección, ¿no? Para aprender a conocerse a sí mismos. Y mayor capacidad de analizar las situaciones, porque básicamente se observa mucho más. Totalmente. Entonces, la probabilidad de que existan respuestas mucho más eficaces ante un problema que han observado varias personas, la probabilidad de que esas respuestas más eficaces vengan por parte de una persona que ha sido, pues bueno, que primero ha observado, ha meditado la idea y luego ha dado una respuesta, la probabilidad es muchísimo mayor. Es decir, lo que tenemos es que aprender a respetarnos todos tal y como somos, ¿eh? Básicamente eso, especialmente eso. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que me encuentro con cada uno de los papás que veo que te hablan de las otras capacidades de su hijo, es que no puede soportar equivocarse, es que se enfada, es que rompe el papel y lo tira en la basura y no lo quiere hacer más y no lo quiere tocar porque no puede ser. Y les digo, ay, bendito. Ay, es que esto no es lo que estaba en mi cabeza, no quiero esto, no lo quiero, no, fuera. Danos estrategias para esta intolerancia a la frustración. ¿Cómo podemos ayudar a estos papás que nos están escuchando? Sí. Hay veces que no he contado a mí ni a 10.000, me he contado a 10.000 millones, porque es que ya no sé qué hacer. Sí, ¿Qué les decimos? mira, hay una cosa que sería importantísima y es ayudarles a entender sus sentimientos, ¿no? Esto que voy a decir, decirlo quizás no resulta tan complicado como realmente luego ponerlo en la práctica, lógicamente. Pero es muy, muy importante que por lo menos sepamos que por ahí, si nos vamos encaminando por ahí, quizás estamos yendo quizás por el camino un poquito más correcto. Tenemos que ayudarles a poner nombre a lo que sienten, en lugar de poner etiqueta. A veces ponemos etiqueta y nos olvidamos de ponerle nombre. Es totalmente diferente, ¿no? Poner una etiqueta es observar que un niño se ha enfadado una barbaridad y ha tirado, ha cogido lo primero que tenía en la mano, pues si es un vaso es un vaso, si es tu móvil, y lo ha tirado contra el suelo. Claro, la primera etiqueta que ponemos es porque, o sea, lógicamente, porque a ver, ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones lo observamos y nos enfada muchísimo. Y si encima nos lo ha hecho nuestro hijo todavía muchísimo más, nunca olvidemos que la maternidad y la paternidad lo que nos dota es de muchísima mayor intensidad para todo, por lo bueno y por lo malo, para el amor, para el enfado. Como digo, lo que hacemos es ponerle ya la etiqueta de maleducado, la etiqueta de por favor, pero para ya, o sea, no te soporto incluso, ¿no? Y tenemos derecho también a enfadarnos, ¿eh? Porque no se trata de, claro, esta situación idílica de que le vemos destrozar algo y entonces el papá se sienta tranquilamente y le habla desde la calma, no. Eso es un poco utopía o irrealidad, es no pisar el suelo, realmente. Pero sí ayudarle a poner palabras. Es decir, esperar eso, como hablábamos antes, ¿no? Esperar a que esté un poquito más calmado y en ese momento ayudarle a que vaya sacando fuera de por qué llegó a ese extremo. Que entienda el porqué. Y luego paralelamente también ayudarle a no justificar que exista un porqué para no llegar a justificar eso que acaba de hacer. No. Encuéntrale una explicación, porque seguro que la tiene. Otra cosa es que a ti te haya llegado la explicación, ¿no? Pero la tiene. Pero nunca llegues a justificar tampoco lo que hace, ¿no? Esto es muy complicado. Como digo, es tremendamente complicado. Mucho. Pero es importante, muy importante para ir elaborando el camino. Y con respecto a la frustración, quizás uno de los mayores retos que tenemos es ayudarles a gestionar el error. A gestionar que todo el mundo se equivoca y que ellos mismos se equivocan, porque a veces esa frustración puede ir cargada contra ellos mismos porque no les salen las cosas como quieren que les salga, porque en mi cabeza está... tengo clarísimo cómo quiero que sea esa casa, pero es que luego mi mano, cuando se pone a dibujar, resulta que no sale la casa que está en mi cabeza. Entonces, cuando dices, papel y a la basura. Y es que yo no voy a volver a intentar hacer una casa, porque no me va a salir, ¿no?
A veces esa frustración va contra sí mismos, pero en ocasiones también esa rabia o esa frustración se siente por una intolerancia ante los errores de los demás. Y eso es algo que se puede perpetuar en el tiempo si no vamos poco a poco aprendiendo a gestionarlo y a corregirlo. Sí, esto es muy común. El tema de cuando otro se ha equivocado y por qué se equivocan y por qué hacen faltas de ortografía y claro, por qué tal. con lo fácil que es y por qué lo tiene que repetir la profe tantas veces, pero si es que es súper fácil. Los trabajos en grupo son batallas frontales con estos chavales. Claro, cada uno tiene su forma de ver. Pero mira, una cosa importantísima para ayudar a niños y niñas a gestionar los errores y en consecuencia también a ayudarles también a gestionar su propia frustración. No controlarla, pero sí gestionarla, ¿no? Quizás es que los primeros que nos tenemos que educar somos nosotros mismos, somos los adultos, somos los educadores. Tanto docentes en los centros educativos como papás y mamás desde casa. Porque a veces lo que nos faltan o no manejamos adecuadamente son esas habilidades sociales que se necesitan, por ejemplo, a la hora de hacer una crítica. Muchas veces no se sabe hacer una crítica, porque es complejo, es tremendamente complejo. Porque hay personas que te hacen una crítica y dices, es que es una maravilla, porque sí, me ha corregido, pero no me parece mal. O sea, al contrario, se lo agradezco. Pero hay otras que cuando te dicen algo, es que te ofende aunque tengan razón, ¿no? Porque eres capaz de reconocer que tienes razón, pero es que te ofenden. Porque la forma en la que manejamos el lenguaje o la forma en la que desarrollamos esas habilidades es tremendamente importante. Fíjate que a veces, desgraciadamente, cuando les decimos las cosas buenas que hacen, a veces lo acompañamos de un pero para acompañarla de algo malo. Vale, sí, vale, estupendamente, que sí, que sabe, tiene 4 añitos y lee y escribe de maravilla, pero es que no se sabe abrochar los zapatos, no, los cordones de los zapatos, no, pero si es que no es capaz de ni siquiera de abrocharse los botones del mandilón ni de la camiseta, pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿No? ¿Y si resulta que empezamos con una alabanza, emitimos la crítica de una manera adecuada y terminamos con una alabanza, de tal manera que le hacemos ver que somos conscientes de que ha cometido un error, queremos que sea consciente de que ha cometido un error, pero no que él es un error. Entonces, sí, Sonia, perdón, sí. Que estas personas que hacen estas críticas tan destructivas de esta forma, es que no se aceptan a ellos. Claro, en realidad carecen de habilidades sociales. Algo no sé, algo les cuesta, han tenido algún problema. Y entonces es como su defensa, eso es mi punto de vista, mi opinión completamente humilde. Pero yo pienso que es como su defensa para prevenir que los ataques los reciban ellos, porque si ya atacan, es una forma de, bueno, pues marcar esa distancia por si acaso defenderse. Claro, lo que pasa es que quizás, por eso digo que a lo mejor los que primero nos tenemos que entrenar somos las personas adultas. Porque el objetivo de una crítica no es criticar, el objetivo de una crítica es que la situación mejore, tanto para la persona a la que se le hace la crítica como para los demás, ¿no? Entonces, si nos centramos en que realmente el objetivo que tenemos es que esta situación mejore y que esa persona no vuelva a cometer ese error, pero para sí mismo, ¿no? Para que continúe aprendiendo, porque hacerle ver que confiamos en su potencial, ¿no? Entonces la perspectiva cambia y así sí que puede empezar a aprender de sus propios errores y no aceptar, y aceptar que los errores formen parte del propio camino hacia el acierto. Así es. Yo siempre me acordaré no recuerdo su nombre, entonces el decir me acordaré quizás es un poco, me aventuró demasiado, pero sí era un premio Nobel de Química. En una entrevista que le hizo Edouard Punset en redes hace ya bastantes años, y la pregunta que le dijo, que le emitió Punset fue, bueno, has conseguido el premio Nobel, ¿no? Eso, la implicación que tiene es que te tienes que sentir muy orgulloso
de todos los aciertos y todas las decisiones acertadas que has tomado a lo largo de la vida. Y la contestación de este señor fue que a lo largo de su vida, en realidad, el 90% de sus decisiones habían desencadenado un error. Y que gracias a eso consiguió el premio Nobel. Por eso tenemos que enfocar tantísimo, aprender a trabajar el error para ayudarles a manejar también esa frustración, porque hay muchas ocasiones en las que esas reacciones en la frustración vienen porque no saben tolerar los errores, o quizás porque a lo mejor nosotros les estamos enfocando el error como algo muy malo. Y el mensaje que le estamos dando, haciendo tanto hincapié en los errores que cometen o las cosas que no hacen tan bien, el mensaje que le estamos dando es que no valen tanto. Por eso hay que mencionar el error, pero hay que aprender a mencionar el error, para que ellos lo manejen de una manera adecuada. A lo mejor tenemos que empezar a manejarlo nosotros. Y ahora, ¿serías capaz de darnos los ingredientes básicos para que una familia que nos esté escuchando y diga, ¿qué hago con las emociones de mis hijos? ¿Qué hago? Que me he vuelto loco, que me he vuelto loca, que no sé por dónde tirar. ¿Qué ingredientes básicos han de tener para hacer la super receta del rescate emocional de sus hijos? Bueno, menuda tarea, ¿eh? Me acabas de proponer, Te acabo de pasar la pelota bonita. ¡Qué reto! Menos mal que me gustan los retos. Sí, ya lo sé. Mira, cada niño, cada niña es un mundo, ¿no? En consecuencia, probablemente, ojalá existiese una receta que sirviese para todo el mundo. Pero sí es verdad que hay algo que quizás si intentamos aplicar un poquito más, nos pueda funcionar, nos puede ir funcionando, pero, a ver, este tipo de cosas no las podemos intentar conseguir a corto plazo, ¿no? En plan, empiezo a hacerlo hoy, es un plan que empiezo hoy y dentro de 15 días ya veo resultados, ¿no? No, porque lo más probable es que si empiezas hoy, a lo mejor durante 15 días ves resultados, pero a los 15 días parece que todo se viene abajo. Y entonces abandonas, un poco como las dietas, ¿no? Hoy ya me salté la dieta, pues ancha Castilla, vuelvo otra vez a comer. No, estos son resultados más a medio, incluso largo plazo. Porque al fin y al cabo nosotros no nos desarrollamos de un día para otro, somos el resultado de todas nuestras experiencias. Entonces, la experiencia que quizás tenemos que intentar transmitirle a nuestros hijos e hijas es la de aprender a desarrollar muchísimo más algo que probablemente ya muchos estén haciendo, que es observarles. Observar. Ver más allá de la reacción que ha tenido, ¿no? Aprender también a enseñarles a hablar, a enseñarles a que se vayan abriendo, que nos vayan contando. Y eso solamente se consigue observando y sin emitir juicio, ¿no? Como digo, cuando le vemos que ha explotado en ese momento, es muy complicado no emitir un juicio de valor. Pero es importantísimo ir observando para determinar qué tipo de necesidades pueden tener, no creárselas nosotros, sino aportarles lo que necesitan. Con el tema del confinamiento, por ejemplo, gran parte del problema que han tenido algunos niños y niñas no ha sido porque ellos a lo mejor percibieron como un problema el confinamiento, sino porque para nosotros, para los adultos, nos ha resultado tremendamente estresante. No a todo el mundo, por supuesto, pero nos ha resultado tremendamente estresante. Y al ser tan estresante se lo hemos transmitido. Porque es inevitable. Entonces, después de observar, practicar muchísimo, muchísimo la escucha activa, en consecuencia. No solamente dedicarnos a lanzarles consejos, sino también estar dispuestos a escuchar los suyos. Que también a veces nos vendría muy bien, porque ellos también nos observan muchísimo. Entonces, es una manera de aprender a convivir, sobre todo, observación y escucha activa. Y luego ir adaptándote, porque lógicamente, por muchos consejos que te den otras familias, la tuya siempre va a ser
va a tener sus particularidades y la persona más capacitada para aprender, ir poco a poco a manejar esas particularidades vas a ser tú misma. Sí, porque también hay como muchos factores que intervienen, ¿no? La edad de nuestros hijos, mi propia edad, si ya se está acercando mi menopausia, que me está poniendo un poco loca también, y si tengo un hijo adolescente, sus hormonas y las mías estarán en constante lucha por ganar. Entonces, hay como, es multifactorial, pero creo que la enseñanza que nos llevamos es que todos somos únicos y que cuando nos hacemos responsables de nuestra propia conducta, de nuestras propias emociones, somos capaces de desarrollar mejores habilidades de relación y recordando siempre también que la familia es la unidad social más pequeña y los logros que tengamos en esos avances en nuestras relaciones en la familia se verán replicados en el ámbito profesional, en la calle, en el parque, en la escuela, ¿no? En la sociedad en general. Exacto, exactamente. Cada familia somos un pequeño mundo, tenemos, hay muchas familias que tenemos muchas cosas en común, pero quien realmente está más capacitado para manejar todas esas situaciones somos nosotros mismos. Pero claro, tenemos que trabajárnoslo. Eso sí, muchísimo trabajo. Pues ya estamos cerrando esta emisión de Civic Talks. Estamos muy agradecidos, Sonia, por hacernos un espacio y compartir con nosotros. María, ¿quieres ir cerrando el programa? Pues nada, dar las gracias a esta audiencia tan fantástica que tenemos semanalmente y que sigan aquí, que les aportaremos lo que necesiten, que si tienen interés en algún tema, que si podemos ayudarles en algo, aquí estamos para resolver sus dudas y sus necesidades. Y muchísimas gracias, Sonia, de verdad, muchas gracias. A vosotras, siempre. Siempre a vosotras. Por ayudar a la audiencia, porque de verdad no sabes lo que habrás ayudado a familias y familias con tus palabras, porque necesitan mucho que les ayuden a nivel emocional con sus hijos, mucho, mucho. Es la base. Pues si es así, me haría muy feliz, de verdad, que eso fuese así. Dalo por hecho, segurísimo. Muchísimas gracias. Alina, nos vemos la próxima semana. La próxima semana. A las 8 en España, a la 1 en México. Así, pues tenemos una cita aquí. Muchas gracias. Adiós. Muy bien. Venga. Muy bien, chicas. Muy, muy bien. Pues que nos la pasamos muy bien. Oye, ya vamos a integrar a Sonia, María, porque... yo encantada de la vida. Nos la pasamos de lo más bien. Sé tener pesadillas hoy conmigo, que lleváis 2 horas. No, Dios mío. Pero vosotros sabéis lo que es eso. Gracias, Sonia. Con las correas que nos hemos pegado nosotras. Largas horas. Ha estado muy bien. Aguantándome a mí, me refiero a mí. Hombre. Muchísimas gracias, Sonia. Seguimos en contacto y bueno, ya tengo una reunión próxima contigo para platicar un poquito de las nuevas verticales que estamos haciendo y cómo se ha consolidado como comunidad y para ver qué aportación podemos hacer que parta de tu propio branding personal y que no esté vinculado con Despierta por tu situación comercial con la franquicia de Despierta, para ver si puedes participar y aportar en Academy también. Buscaremos entre ambas algo que podamos poner que trabajes una vez y te traiga ingresos residuales, que ahorita estamos en ese mood, María y yo, ¿verdad, María? Trabaje una vez y cobre muchas. Me apunto. O sea, pero si Sonia se graba, por ejemplo, con talleres de emociones, porque tú has hecho muchos talleres de emociones, has trabajado muchísimo este tema. María, sí, piénsalo, lo platicamos, tengo que cerrar la sesión porque entro ahorita a otra junta, pero lo platicamos, sí, claro que sí. Claro, podemos buscar una vertiente ahí, todo lo que es emocionalidad. Sabes que el área de adultos es un nicho de mercado maravilloso. Sí, y desatendido, desgraciadamente desatendido. Sí, pues veme aquí una loquilla, que no se entiende ni entiende a nadie. Pero es maravilloso ser loquilla de vez en cuando. A veces.
Pues muy bien, un abrazo, chicas, las quiero. Nos reunimos después. Gracias. Otro para vosotras. Gracias, las quiero. Bye. Chao. Chao, chao.